A área aqui de Linear Park bota mira tour preparada para Carnaval 69. Para uma família de República Dominicana, e a área aqui está 13 recuerdos dolorosos. Aqui está um dia 26 de novembro último, Ana Rosa Montaño había perdido su vida de un accidente fatal. Un crimen donde fue sospechoso a hit and run y después de varios días, justicia logra poner man arriba allí. Con lágrima na huevo, su hombre Reisi Morillo Montaño te contanos que ainda familia ta guarda justicia. Yo estoy en búsqueda de justicia porque mi madre tuvo un accidente aquí en la isla y tengo muchas inquietudes con respecto al caso, porque la justicia, ya veo que la justicia aquí no es igual que en mi país, no le puedo dar el seguimiento, ¿me entiende? O sea, el seguimiento que se le da a la justicia en mi país no es el mismo de aquí. Solamente he hablado una sola vez con una persona después que vine y más nada, que fue con el fiscal que tiene el caso. Yo estoy en la isla, bueno, ya la fecha de mi estadía pasó. Yo pensaba que iba a poder estar en el juicio, quería asistir al juicio porque como vine a hacer justicia, soy el único, la única persona de la familia que pudo asistir, ¿me entiende? Buscamos la señora que me puso la dirección para que yo viniera, la que me hizo el favor para que yo viniera. Estaba buscando una estadía en migración, pero pensábamos que por el caso que era, un caso de muerte, un caso serio, pensábamos que nos iban a dar la estadía y no fue así. Que cuando una persona tiene un accidente, hay una víctima, hay un culpable obviamente, pero ¿qué pasa? Según me dicen, el joven está ilegal, el joven no tenía licencia, no tenía seguro, dejó a mi madre tirada, la dejó tirada, que ni un animal se merece que lo dejen tirado. Bueno, y nada más, el caso, yo lo único que sé del caso es eso, que el muchacho estaba ilegal. Bueno, que el muchacho es de Perú, es peruano el joven, nada más. Bueno, lo que el fiscal me pudo contar, según las preguntas que yo le hice, las inquietudes que tenía, él me dijo que el joven está detenido. El joven está detenido en una prisión por aquí, por San Nicolás creo que queda. Me dijo que el joven no ha mostrado su identidad por protección y eso. Bueno, solamente eso me dijo el fiscal, y ya hace unos 20 días, algo así, o 23 días por ahí, que nosotros hablamos de eso. Ya no he podido ir ni a la policía, ni de nuevo a la fiscalía, porque es como le dije, el seguimiento a la justicia aquí no es igual que en mi país. Veo que es totalmente diferente. Quiero darle las gracias a la policía de aquí de Aruba, a los médicos de Aruba, a ustedes mismos, Noticias 24 Horas, que le han dado seguimiento al caso. Y bueno, yo lo que exijo es que se haga justicia con mi madre. Yo quiero justicia por mi madre porque no le partieron un pie, a mi madre no le partieron un pie, mi madre no murió en su casa naturalmente, a mi madre fue atropellada, ¿me entiendes? Mi madre la mataron en la vía pública. Entonces yo exijo justicia. Todo aquel que coge un volante de un vehículo tiene que atenerse a todas las consecuencias que tenga en el camino. Si el muchacho no tenía licencia, no tenía seguro, no tenía nada de eso, yo quiero que pague con todo el peso de la ley que exista aquí en Aruba, con todo el peso de la ley, que el caso de mi madre no se quede impune. Confío en la justicia de aquí de Aruba, señor juez, señor fiscal, policía de Aruba, por favor, todo el peso de la ley, exijo todo el peso de la lei. Que tá dando proteção, irmão? Ué, mas tem trabalho, dá, será bom, mas não tem papel. E que motivo, irmão?
Justicia tem várias perguntas para contestar, não somente de família de Ana Rosa, pero também de nós de 24horas.com para Kiko, a curva de proteger hasta a identidade de sospechoso dia de sua detenção. Seguro, nós estamos pendientes do Ministério Público para uma reação devido. Que dia é caso aqui, também diante da Justiça, passou EU Humber, que está na Aruba presente para seguir o desenvolvimento de cerca. Junto com Benny Liam e Marco Espinosa para 24horas.com, nós te prometemos notícia.